¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos, muy bienvenidos sean todos a esta reunión virtual que venimos llevando a cabo desde que comenzó esta pandemia del COVID-19. Hay algunas buenas noticias, se está probando ya lo que es la vacuna experimental fase 3 en la Ciudad de México, en Oaxaca y en Guerrero. Parece ser que también en Aguascalientes. Entonces hay buenas noticias, prontamente pues se darán a conocer los resultados. Todo parece indicar que la vacuna del laboratorio CanSino, este laboratorio es de origen canadiense-chino o chino-canadiense, es lo que mejor le vendría a México, ¿verdad? Entonces esperemos, oremos para que esto pues prontamente se restablezca a nuestra antigua condición y entonces pues nuevamente podamos reunirnos como siempre lo hacíamos todos los domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Mientras tanto eso sucede, pues hay que seguir las indicaciones que las autoridades nos han dado, hay que ser muy cuidadosos de no confiarnos porque pues finalmente la situación de riesgo de contagio pues sigue latente, ¿verdad? No ha terminado. Simplemente hay que tener más cuidado, el uso del cubrebocas, el lavado de manos constantemente, varias veces al día, y la sana distancia también, ¿verdad? Evitar los lugares concurridos,
y se recomienda que si por alguna razón nos vamos a reunir, sean en un espacio abierto completamente y menos de 10 personas, ¿verdad? Entonces prontamente esperemos, primero Dios, ya para esto del 2021, si Dios nos presta vida, si Dios nos lo concede, ver ya la vacunación. La buena noticia también es que el gobierno federal estableció que será vacunación universal y gratuita. Esto significa sin distingo para todo aquel que sea mexicano, ¿verdad? Y pues ya se dará a conocer la forma en que se dará esta vacunación. Las autoridades lo darán a conocer, ¿verdad? Bueno, pues por lo pronto, pues esta mañana vamos a, como siempre, bueno, antes que nada, vamos a saludar a todos los que ya se han conectado. Y Gloria, que Dios te bendiga, Gloria. Rose González, hola Rose, Dios te guarde. Antonio Ávila, saludos a ti, amigo, y a todos los tuyos. También tenemos acá a Diana Vázquez Cabrera, que Dios te bendiga, Diana. Toribio, amigo, ¿qué tal, amigo? Dios te bendiga. Y Asunción Ruiz, igualmente, que Dios te guarde. Agustina, igualmente, saludos y Dios te bendiga. Elsa García, también, Elsita, que Dios te bendiga. ¿Quién más? Pedro, mi tío, ¿qué tal? Pedro Álvarez, saludos hasta Aguascalientes también. Diana Vázquez, Mari de Salinas, Mari, que Dios te bendiga también. Alejandra, Alex, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Y Moni Vázquez, Moni, mi prima, que Dios te bendiga. Ok, amigos, pues vamos a comenzar esta mañana. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos, pidiéndole a Dios que nos guíe, que Él sea el que guíe, bendiga este estudio. Y pues vamos a orar para que Dios nos dé la gracia, ¿de acuerdo? Entonces oremos a nuestro Señor Padre. Dios Padre, Señor, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por todo lo que tú haces, lo que nos das, lo que nos sustentas, pero especialmente gracias por el cuidado y porque nos has guardado en esta contingencia durante todo este año, Señor. Te pedimos que nos bendigas y nos sigas guardando y prontamente, Señor, que los resultados de estos exámenes, de esta fase 3 de la vacuna, sean muy exitosos, de muy buenos resultados, y a partir de eso, pues se pueda empezar a hacer la vacunación universal y gratuita en todo el territorio nacional, Señor. Pues gracias por esta noticia. Te pedimos que en tanto estemos vacunados, pues tenemos que seguir cuidándonos, Padre, y te suplicamos que especialmente tú seas el que nos proteja, el que nos guarde, el que sea un escudo alrededor de nosotros para no ser contagiados, Padre. Y si por alguna razón nos contagiáramos, no permitas que nos agravemos, sino tú sé el médico, la medicina y el que nos restablezca y nos saque adelante prontamente. Y Señor Padre Dios, te queremos pedir esta mañana que tú bendigas abundantemente este estudio, que tú puedas hablar a nuestra vida, que tú pongas principios y siembres verdades en nuestro corazón, que nos permitan vivir en libertad, la libertad que la gracia nos da, pero también la libertad que el poder, cuando descansa sobre nosotros, se manifiesta, Señor. Por favor, te pedimos que tú seas el maestro, que tú seas el guía, que tú seas el que nos enseñes todas las cosas de esta mañana, pero sobre todo que tú lo hagas una verdad, una realidad en nuestras vidas y que sea parte de una profunda convicción de todos los tesoros que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Pues gracias por todos los que estamos reunidos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues todos nuevamente sean muy, muy bienvenidos. Ok, bueno, pues vamos a comenzar un nuevo estudio. Habíamos estado viendo en 3 sesiones la vida de José, pero bueno, vamos a avanzar. Y hoy quisiera que nos concentráramos o Dios nos hablara a través de un pasaje que vamos a leer, que está en Éxodo 17, del 8 al 16. ¿Sí? Voy a dar los tiempos necesarios para que todo el mundo esté siguiendo el pasaje. Y también te voy a pedir, ahí te quedas en Éxodo 17,
porque vamos a estar, como tú sabes, la técnica o la forma es leerlo, pero luego ir desglosando, ir explicando según la guía, según la verdad que Dios pone a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, como ya les dije, leyendo el libro de Éxodo en el capítulo 17 y vamos a leer del verso 8 al 16. ¿Ok, amigos? Espero que estés siguiendo y acompañando esta lectura, o al menos si te pido que tomes nota del pasaje que va a ser leído esta mañana. ¿Ok? Bueno, dice así. Éxodo 17 del 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Dios dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, ¿qué significa esto? Dios es mi estandarte, eso significa. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, y Dios tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ok, amigos, palabra de Dios. Bueno, pues este es un pasaje que nos permite entender una verdad espiritual trascendente. Tenemos que saber quién es el enemigo más complicado, más peligroso que tenemos, a partir de que hemos aceptado a Cristo, a partir de que lo conocemos, a partir de que Él está en nuestro corazón como Señor y Salvador. Bueno, pues entendamos entonces que aquí hay varios protagonistas de esta historia, pero principalmente hoy tenemos que identificar quién es Amalec. Y bueno, vamos a desglosar, vamos a ir entendiendo. Sí, como los hijos de Israel, también los hijos de Dios, es decir, los cristianos, los creyentes de este siglo, de este fin del siglo, hemos sido librados de la esclavitud y separados para Dios, ¿sí? En el caso de Israel, Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, fue librado de la servidumbre que se le brindaba a Faraón, y ellos con la mano poderosa de Dios, utilizando a Moisés, ellos fueron librados de este dominio, de este control, de esta destrucción, porque ellos finalmente nacían y morirían siendo esclavos, sirviendo a Egipto y sirviendo a su rey, que en ese caso era Faraón, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, vivíamos en el mundo sin sentido, sin objetivo, tal vez a veces siendo muy orgullosos, muy independientes, tal vez cosechando algunos éxitos, pero también cosechando muchos fracasos en nuestra vida, pero especialmente esclavizados al más grande problema que teníamos, y ese problema se llama pecado, ¿verdad? Y el pecado destruyó nuestras vidas, y la Biblia nos dice: todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Vivíamos en una carrera desenfrenada, en una carrera sin sentido, teníamos anestesias, ¿verdad? Que cuando ya estábamos agotados, las usábamos esas anestesias para
medio aguantar y seguir con esta travesía desgastante, ¿verdad? Estas anestesias podían ser cualquier cosa que apaciguara momentáneamente nuestra vida y pues anestesias emocionales, anestesias como cualquier tipo de vicio, ¿verdad? Alcohol, tabaco, drogas, no sé, lo que fuera. También desenfrenos a veces, excesos, descontrol en nuestra vida, pero de repente pues teníamos que volver a una vida entre comillas normal, ¿verdad? Y pues era una especie de círculo de esclavitud, era un círculo vicioso, ¿verdad? Que siempre nos tuvo así alejados de Dios. Pero finalmente Cristo llegó a nuestra vida y nos habló de su amor, nos habló de su misericordia y nos otorgó el perdón y la salvación Dios a partir de Cristo y mediante la preciosa y sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre nos lavó, nos limpió. Entonces, pero sin embargo, tenemos que entender que Amalek, Amalek vamos a entender primero que nada que es espiritualmente representa nuestra antigua naturaleza, ¿verdad? El viejo hombre, la antigua naturaleza, también se le dice por ahí en la Biblia, doctrinalmente hablando, se le llama la carne, ¿verdad? Los deseos y apetitos de la carne, pero especialmente el viejo hombre o antigua naturaleza describen muy bien quién es este enemigo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar, vamos, más bien, ya comenzamos, vamos a proseguir. Y el primer verso que quisiera que leyéramos es Deuteronomio 25:18, ¿ok? Y vamos a ir entendiendo, describiendo literalmente quién es Amalek y vamos a ver las características de nuestro Amalek espiritual, ¿verdad? De la carne, del antiguo hombre, de la antigua naturaleza que tenemos, que siempre ha estado con nosotros y que se ha convertido en un opositor abierto a la nueva vida, a la santidad, a la gracia, a la bendición, a el plan que Dios tiene para tu vida y para la mía, ¿verdad? Pero bueno, comencemos entonces leyendo Deuteronomio 25:18, ¿ok? Y nos dice así: de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor, ningún temor de Dios. Aquí se está describiendo la esencia o la forma en que este enemigo llamado Amalek atacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos habían salido ya de Egipto, habían atravesado el Mar Rojo, había Moisés subido al monte Sinaí y entonces emprendieron la marcha que pues duraría, estaba planificada para que no durara más de 3 años. Sin embargo, por la necedad, la rebeldía y la oposición de Israel, pues se tardaron 40 años. Es decir, fueron 37 años más de lo presupuestado, ¿verdad? Pero bueno, uno de los primeros enemigos con los que se enfrentan el pueblo de Israel en el desierto, de hecho, han avanzado un poco y tienen que bordear el territorio de Amalek, porque imagínate, ellos llevaban ganado, llevaban sus animales de granja, todos absolutamente, iban, incluso se cumplía el ciclo de las ovejas y las vacas preñadas que parían sus crías y entonces tenían que detenerse, por eso se calculaba que serían 3 años, ¿verdad? En 3 ciclos anuales ellos llegarían sin problema a la tierra prometida. Sin embargo, pues aquí comienzan algunos problemas internos y externos, amenazas internas y amenazas externas. Pero principalmente ellos cuando pasan o tienen que pasar por la tierra de Amalek, le avisan a Amalek que no van a entrar a sus tierras, sino van a bordear su territorio porque él no les permite el paso de manera agresiva, de manera soberbia. Les dicen, no van a pasar por mi territorio y si el que se atreva, pues se las va a ver conmigo, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es hacer un rodeo impresionante por toda la tierra de Amalek. Pero ¿esto qué implicaría? Pues implicaría más esfuerzo, más tiempo, por supuesto que más cansancio, para finalmente no meterse en problemas con Amalek.
Sin embargo, cuando ellos ya estaban a punto de bordear de manera perimetral todo el territorio de Amalek, de manera traicionera, de manera vil, de manera artera, Amalek le sale y lo ataca al pueblo de Israel por las espaldas, por la retaguardia. Es decir, no le da la cara, no se enfrenta a él cara a cara como suelen ser todas las guerras, ¿verdad? Sino que de manera mañosa, de manera miserable, esa es la palabra, pensando Israel que ya había salido del territorio y que no se había cumplido las condiciones que Amalek le había puesto, Amalek de repente le da la puñalada por la espalda, ¿verdad? Pero lo más terrible es que justamente en la retaguardia de la caravana, del contingente de que eran más o menos 2 millones de personas, justamente en la retaguardia venían las ovejas recién paridas, las vacas recién paridas, las camellas recién paridas. Junto con ellos también venían los ancianos del pueblo, los niños y las mujeres que acababan de dar a luz. ¿Sí te das cuenta? O sea, en la retaguardia venía la gente más débil, la gente más sensible, la que tenía que tomar algún momento para recuperarse, especialmente las mujeres con los niños recién nacidos. Y entonces de manera artera, de manera vil, de manera miserable, Amalek los ataca y casi los destruye, ¿sí? Entonces, esto quedó como una sentencia en la cual el mandato de Dios, fíjate, era un pueblo agresivo, era un pueblo miserable, era un pueblo peligroso, era un pueblo corrompido, ¿sí? En todos los sentidos y extensión de la palabra, porque sus sacrificios eran, bueno, me daría vergüenza decir aquí públicamente lo que ellos hacían, era algo aberrable, no voy a entrar en detalle, pero el mandato de Dios es que ese pueblo tenía que ser borrado de la faz de la tierra. Así era la justicia. Todo lo que se hace mal, y más cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay el deseo de voltear nuestros corazones y nuestras vidas a Dios, hay un tiempo para el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad y para que aceptemos a Cristo en el corazón, pero cuando ya se agota la misericordia, es decir, cuando menospreciamos la misericordia, entonces lo que sigue es el juicio. Y eso fue lo que le pasó exactamente a Amalek. Amalek se negó, y no solamente se negó, sino que atacó y casi destruye a los más débiles que venían en la retaguardia de ese contingente, ¿verdad? Entonces Dios le advirtió a Israel que ese pueblo tenía que ser destruido, ¿sí? Porque si no, digo, por la traición, la miseria y el homicidio que les habían querido cometer, pero aparte por la gran maldad y la gran perversidad que este pueblo había desarrollado, ¿verdad? Si este pueblo no era borrado sobre la faz de la tierra, entonces te aseguro que ni tú ni yo estaríamos vivos en este momento, porque la maldad es exponencial, la maldad se multiplica y destruye todo, ¿sí? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, hablando espiritualmente del pecado. Entonces, en el caso de Amalek, Amalek había endurecido su corazón de tal manera, y como así había sido destruido Faraón, el rey de Egipto, igualmente iba a ser el turno de este pueblo corrompido y perverso, ¿verdad? Iba a llegar la hora de la justicia. Solo que la justicia no iba a ser abriendo el Mar Rojo para que el Mar Rojo devorara o ahogara a Faraón y a sus ejércitos y huestes, ¿verdad? No. En este caso iba a ser una lucha literal, ¿verdad? Es decir, la justicia se iba a hacer con la espada de Israel, con las espadas o con el ejército de Israel, para que finalmente no cundiera esta maldad en el pueblo, ¿verdad? No los destruyera, no borrara su nombre sobre la faz de la tierra. Ok, bueno, pues también podemos señalar que era una frontera, ¿verdad? Era el borde, era ya lo último, ya estaban a punto de salir y de hecho venían perimetralmente avanzando sobre su territorio, pero estaban ya en el último momento, cuando más confiados estaban, cuando más seguros se sabían que ya habían pasado por allí, pues en ese momento los ataca, ¿verdad? Bueno, pues nosotros como cristianos también a veces permanecemos en una frontera espiritual, y en esa frontera espiritual está en amar a Dios, entregarnos a Dios, obedecer a Dios, seguir los principios de Dios, o a veces estar bordeando
o estar tocando con otro pie el mundo, ¿verdad? Cuando esto se da, estamos en un territorio muy peligroso, porque ni estamos del todo en la tierra segura, en la tierra en la tierra prometida, en la tierra donde hay bendición y seguridad, que es nuestra comunión profunda con Dios, pero tampoco estamos de lleno en el desierto o ya no se diga en Egipto, ¿verdad? Y estamos en esa línea entre estar en el mundo o estar con Dios. Bueno, pues ahí es cuando nuestro Amalek espiritual, este Amalek espiritual, ya lo dije, es la antigua naturaleza, toma fuerza para atacarnos, ¿verdad? Mientras más estamos en nuestro corazón con dos pensamientos, un pie con Dios y otro pie en el mundo, ahí es cuando la naturaleza, nuestro antiguo hombre, nuestra carne, es cuando se fortalece y nos ataca de manera sorpresiva, de manera violenta, ¿verdad? Vamos a leer también otro versículo, ¿sí? Primera de Samuel 15, versículo 2. Y doy tantito tiempo. Primera de Samuel 15, verso 2. ¿Ok, amigos? Dice así: Así ha dicho Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Sí? La sentencia estaba dada por Dios. Amalek tiene que ser destruido. Amalek tendrá que pagar el haber asesinado a los más débiles, a los ancianos, a las mujeres, a los niños. ¿Sí? Déjame decirte que si hay un Dios y un Dios que hace justicia. Y cuando Dios hace justicia, está dada la sentencia, ¿verdad? Entonces, la sentencia era esta: Amalek tenía que ser destruido. Porque si Amalek no era destruido, entonces Amalek destruiría a Israel. Y si Amalek destruía a Israel, te digo, no estaríamos aquí y tampoco habríamos tenido la oportunidad de que naciera el Salvador, Jesucristo, que sería el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos analizando desde el punto de vista literalidad de la Biblia, pero también desde el punto de vista espiritualidad, aplicación para nuestras vidas. Entonces, dándole una explicación espiritual a este personaje siniestro llamado Amalek, a este pueblo siniestro, podríamos entender entonces que el Amalek espiritual, nuestro enemigo espiritual, son nada más y nada menos que las concupiscencias, ¿sí?, que se han hecho a lo largo de nuestra vida como una muralla en nuestra alma. Dicho de otra manera, nuestro deseo pecaminoso, nuestra naturaleza corrompida, ¿sí? El viejo hombre, eso es Amalek. Y por supuesto que son enemigos a los cuales nunca habrá negociación, nunca habrá tregua, es más, ni siquiera habrá tantita paz, porque son los enemigos de la cruz de Cristo, son los enemigos de la gracia. Todas estas cosas finalmente es lo que nuestra rebeldía, ¿sí? La concupiscencia es el deseo, déjame decirlo así, la adicción que nuestra carne o naturaleza humana tiene hacia lo malo, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por supuesto que también Amalek, la carne o esta naturaleza, de repente sabe disfrazarse de bondad o sabe disfrazarse de religioso, pero sigue siendo en esencia carne, en esencia naturaleza humana, en esencia viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a entender que es la ilustración perfecta de un conflicto espiritual entre del cristiano que ha vuelto a nacer. Esto sí quiero dejarlo bien claro. Esta lucha espiritual que todos experimentamos, Pablo lo describió de una manera perfecta, hablando del viejo hombre. Él decía: porque hago lo que no quiero, sino lo que... Perdón, lo voy a leer mejor. Está en Romanos, sí. Los deseos de la carne. No.
el viejo hombre. A ver, nada más permíteme un segundo. Aquí está. Es el Romanos 7, libro de Romanos, capítulo 7, y vamos a leer esta descripción, esta batalla. Porque lo que hago, es el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué significa esto? Que el mal está en mi carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate, aquí Pablo, como siempre, ¿verdad?, nos sorprende. Pablo comprende el sentido espiritual y trascendental de el Amalek espiritual. El Amalek espiritual es la carne, la antigua naturaleza. Y él es quien mejor describe esta batalla espiritual que tiene el creyente en este mundo, ¿sí? Por supuesto que, otra vez, si no me he dado a entender, sí quiero dejar claro que alguien que no conoce a Cristo no experimenta esta lucha, ¿sí? Que quede claro. Un no nacido, pues vive conforme a la corriente de este mundo. Pero si tú y yo, el día que aceptamos a Jesús, por supuesto que volvimos a nacer, desde el día que volvimos a nacer, experimentaremos esta batalla espiritual, ¿sí? Porque a partir de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos dos naturalezas. La naturaleza humana, el antiguo hombre, la naturaleza pecaminosa, carnal, concupiscente, pero también tenemos la nueva creación de Dios, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, y entonces estas dos naturalezas se oponen y luchan una contra la otra, ¿verdad? Y lo que Dios anhela es que tú y yo fortalezcamos al Espíritu Santo que vive en nosotros, para que entonces, fortalecidos en el Espíritu, venzamos, o más bien Dios venza con su gracia a nuestro viejo hombre, ¿de acuerdo? Si hemos vuelto a nacer, indiscutiblemente, sin que podamos evitarlo, tendremos esta batalla, esta lucha espiritual. Pero sí quiero explicarte algo, que un misionero, un colono, un pilgrim en Estados Unidos, era pastor, y en ese entonces, en los tiempos del viejo oeste, este misionero, este pastor, este pilgrim, llega a los lugares donde había pieles rojas, apaches, sioux, en fin, y increíblemente tiene la gracia y empieza a predicar la palabra de Dios, la salvación mediante Cristo, y de esa manera el jefe de esta tribu, estos pueblos originales de Norteamérica, este jefe mayor, este jefe indio, se convierte y entonces empieza a experimentar esta batalla, ¿verdad? Y este jefe indio, nativo americano, le dice que siente algo dentro de él, esa batalla, esta lucha entre dos poderes, ¿verdad? Y entonces el misionero, el pastor, el pilgrim, le explica que a través de su visión, de una forma práctica, metafórica, como un ejemplo, le dice que esta batalla es como dos perros, ¿sí? Entiéndase así, uno es de color blanco y otro es de color negro. El perro de color negro es un perro bravo, agresivo, traicionero,
y déjame decirte algo, y es con todo respeto, y esto es la naturaleza de estos animales. Vomita y el perro vuelve a su vómito, ¿verdad? Todos los que tenemos mascotas sabemos eso perfectamente. Entonces, así se lo describe el misionero a este jefe apache, ¿verdad? Le dice este nativo americano que su antigua naturaleza es como ese perro negro, que es malo y traicionero y le gusta lo malo, ¿verdad? Pero también, hablando en este ejemplo metafórico, esa nueva naturaleza también es como un perro blanco. Y ese perro blanco es fiel, es bueno, es noble, ¿sí? Y entre los dos, el perro negro y el perro blanco, luchan y batallan el uno contra el otro. Pero este misionero le dice, ¿quién crees que va a vencer? ¿El negro, el perro negro o el perro blanco? Y entonces él le dice inteligentemente, al que yo más alimente, ese estará más fortalecido. ¿Sí? A través de este ejemplo metafórico, estamos tratando de entender esta batalla espiritual entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. ¿Sí? Es una batalla encarnecida, es una batalla diaria, es una batalla sin cuartel, ¿sí? Y que cuando a veces nos confiamos más es cuando de repente vemos los ataques de nuestra propia corrupción, entendiéndose así, ¿verdad? Ok, ¿es un conflicto espiritual? Sí, sí, sí lo es. Pero me reservé la respuesta para el final, ¿ok? Pablo lo dijo de manera perfecta. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Ok, vamos a proseguir, vamos a dar algunos detalles más. Amalek es el enemigo natural por antonomasia, es el enemigo acérrimo de Israel, ¿verdad? Pero hablando del Amalek literal, ¿de dónde provenía? ¿Quién era ese Amalek? Bueno, pues déjame decirte que su linaje no era del todo honroso, ¿verdad? Vamos entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque pertenecía a la descendencia de Esaú, sí, aquel hermano de Jacob, ¿verdad? Que tuvieron un pleito de hermanos, ¿verdad? Israel, o más bien Jacob, le obtiene, le roba, le compra su primogenitura y entonces Esaú se la vende por un plato de lentejas. Dice que es un potaje, ¿verdad? Es decir, es una mezcla es un alimento hecho con granos y un poco de carne, ¿verdad? Lo que sería una sopa de lentejas con tocino en nuestros tiempos, ¿verdad? Eso es un potaje. Bueno, pues a partir de este potaje, Jacob compra la primogenitura a Esaú y Esaú le vende por un plato de lentejas la bendición, ¿verdad? Entonces a partir de allí, a pesar de que hubo un gran odio, una rivalidad, hubo un deseo de venganza, si bien cuando se da el reencuentro entre los hermanos, habían transcurrido aproximadamente unos 14, 15 años, Dios apacigua la ira de Esaú porque él había jurado matar a su hermano Jacob. Finalmente lo apacigua y la mano de Dios lo frena para que no mate a su hermano, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Sí se quedó ese odio en su corazón y de su descendencia quedó para siempre el odio y el deseo de vengar lo que había perdido en manos de su hermano. Increíblemente, ¿verdad? Entonces, sí, Amalek era un descendiente, era un hijo descendiente de todos los hijos que tuvo Esaú. Y este hijo descendiente de Esaú guardó todo el odio y todo el deseo de venganza y toda la amargura que le causó haber perdido una bendición, ¿verdad? Odió para siempre a Israel como hermano. Jacob es Israel, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, Amalek entonces entenderemos que siempre será carnal, siempre tendrá odio, siempre tendrá rencillas, siempre tendrá el deseo de vengarse. Es decir, es lo peor de la naturaleza humana, ¿sí? Eh, Amalek, como todo aquello que es de naturaleza carnal, eh, siempre estará esclavizado a toda concupiscencia, a todo deseo pecaminoso, ¿ok? Vamos a leer Números 24, versículo 20, ¿sí? Números 24, versículo 20, ¿sí? Un poquito de agua. Y nos dice así, y viendo a Amalek
tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Esto es algo que me llevó a meditar y a pensar profundamente. Esto es la naturaleza humana. Y por supuesto que con la naturaleza humana se hace y se deshace, ¿sí? Hay personas que tal vez son incluso hasta, entre comillas, exitosas, que han alcanzado lo que han querido, han pasado sobre lo que se tenga que pasar, han hecho lo que se tenga que hacer para aparentemente tener poder, control y dominio, ¿verdad? Sí, en un sentido sí, ¿verdad? Podemos decir que hay personas muy poderosas para hacer su voluntad sin que jamás haya una consecuencia en sus vidas aparentemente, ¿verdad? Hay quienes, en mi caso, por ejemplo, cada vez que yo me salía con la mía, a mí me iba mal. Yo no fui de esos, ¿verdad? Cada vez que yo transgredí alguna situación, bendito sea Dios, a mí no me salieron bien las cosas. A mí inmediatamente me caía la consecuencia de mi maldad, ¿verdad? Hay quienes así no sucede, pero hay quienes no. Hay quienes a lo largo de su vida aparentemente hacen lo que quieren y nunca les llega la hora de dar cuenta de lo que hicieron mal. Hay otros que no, que a veces tarde o temprano sí dan cuenta, ¿verdad? O sufren las consecuencias y la destrucción de ir por un camino de destrucción y ir por un camino equivocado. Y entonces se fortalecen, ¿verdad? Para hacer el mal. Por cuanto no se decreta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal, ¿verdad? A veces no siempre hay una consecuencia inmediata de nuestra maldad o de nuestro pecado. Y se fortalece mucho la carne o la naturaleza humana. Pero ¿qué crees? Aquí lo que me llamó la atención fue lo último, que dice este versículo: mas al fin perecerá para siempre. ¿Sí? Hasta el más poderoso de los poderosos, que ha hecho su voluntad, que ha tomado su vida en sus manos, que ha caminado por el camino que ha querido y aparentemente no ha sufrido consecuencia. Aquí está la sentencia, ¿eh? No la digo yo, por favor, entiéndase. Lo dice la palabra, lo dice Dios. Dice aquí que al final, más al fin, perecerá para siempre. Es decir, tú y yo podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, pero desafortunadamente o lo pagaremos inmediatamente o a mediano plazo, o como lo dice aquí, al final pereceremos para siempre, si no tenemos un encuentro con Dios, ¿sí? Así es, así se caracteriza. Cada quien puede hacer lo que quiera, en un sentido, porque seguimos teniendo voluntad, seguimos teniendo libre albedrío, ¿sí? Seguimos teniendo la capacidad para tomar la decisión que queramos. La diferencia es el que quiere hacer la voluntad de Dios y el que no quiere hacer la voluntad de Dios. El que tiene temor a Dios y guarda los principios y se guarda en Dios, y aquel que no quiere guardar su vida y no guarda nada de los principios de Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Sabes? Pero si tú tienes a Cristo, si tú has vuelto a nacer, tenemos que entender que este conflicto estará por siempre hasta que no estemos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y Dios nos quiere dar la respuesta y Dios quiere ser el que venza por nosotros. Entonces, ¿esta lucha será diaria? Sí, esta lucha espiritual es diaria. Y vamos a ver cómo es esta lucha. Vamos a ver cómo se dio. Vamos a leer Romanos 7:25. A ver, me estoy brincando algo, perdón, antes de eso. Ok. Vamos a también entender que cuando ellos estaban descansando y desprevenidos, fue cuando se dio el ataque, ¿sí? A veces tenemos momentos de mucha quietud o tranquilidad, pero de repente se tornan las cosas difíciles y complicadas, ¿sí? Que no te sorprenda, es un ataque de nuestra naturaleza, es un ataque de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Es una lucha espiritual. Pero vamos a los detalles de este pasaje. También tenemos que decir que esta batalla se alcanza se alcanza la victoria mediante la fe, se lucha con fe, ¿verdad? Las concupiscencias batallan contra el alma, pero solamente pueden ser vencidas mediante la fe
en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a leer Romanos 7:25 y dice así, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Fíjate, aquí estaba lo que se había reservado para el final. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como que empezamos a entender. Si vivimos en la carne, el que vive para la carne, el que alimenta la carne, de la carne segará corrupción, ¿sí? Mas el que vive para el espíritu, mas el que alimenta al espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿sí? Así es como se resuelve esta batalla. Esta batalla no es humana, esta batalla no es con tu fuerza ni con la mía. No depende de ti, no depende de mí. Depende de que tú y yo alimentemos a la nueva naturaleza creada según Dios, para que tú y yo tengamos esta vida abundante. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, los medios, el primer medio es la fe, ¿sí? Vamos a ver, Moisés eligió al que sería finalmente su sucesor, a Josué y a sus mejores hombres para dar esta batalla. Y así como Moisés representa la ley, Josué representa la gracia. De hecho, el nombre Josué, ¿sí?, está castellanizado y el nombre Jesús, por supuesto que está castellanizado, pero en el original hebreo, tanto Josué como Jesús significan lo mismo y se dice lo mismo. Yeshuach o Yeshuach, ¿verdad? Entonces, simboliza que esta batalla solo será, esta batalla se librará y se obtendrá la victoria mediante los méritos de Cristo. La gracia que nos salva es la gracia que necesitamos para dar esta batalla, ¿sí? Es por eso que fue elegido Moisés. Moisés eligió a Josué. Vamos a leer Éxodo 17:9, ¿ok? Y Éxodo 17:9 nos dice así: y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, ¿sí? ¿Sabes? Siempre que se hable de un collado, de una roca, de un monte, es la representación metafórica de Jesucristo, ¿sí? La roca espiritual es Cristo. El monte Sinaí, todo monte, siempre que se hable de un monte, es metafóricamente, se está refiriendo al carácter y a la presencia de Cristo en nuestras vidas. La fe tiene que obrar en nosotros, es decir, tenemos fe y Dios actúa a través de nuestra fe por amor, por misericordia, pero actúa con poder para vencer este enemigo. Es decir, la batalla se hace con sangre, la sangre de Cristo. El medio es el Espíritu Santo. Y el que nos recuerda todas las cosas es el Espíritu que están escritas en la palabra. Estos tres componentes es lo que nos va a dar la batalla sobre este enemigo perverso y terrible. Y entonces Josué y sus compañeros representan la victoria, representan los elementos, los medios que Dios utiliza, los medios de gracia que Dios utiliza para darnos el triunfo y la victoria sobre este enemigo que en tus fuerzas y en las mías nunca podríamos vencer, ¿verdad? Esta gracia se manifiesta. La obra de la fe, la obra se hace a través de la fe, es decir, yo creo que Dios lo va a hacer en mi vida. Yo creo que si le obedezco, yo creo que si le busco, como dice la palabra, buscadme y viviréis, ¿verdad? Bueno, si yo hago todas estas cosas, Dios actuará mediante la gracia y mediante estos medios que Él ha puesto para que obtengamos la victoria, ¿sí? Vamos a leer 1 Timoteo 6:12. Y nos dice así, aquí está la descripción de esta, así como se hizo una estrategia, Moisés hizo una estrategia, nombrando a Josué como general, y Josué nombró capitanes que le acompañaran a la batalla. Nosotros también tenemos que hacer una estrategia, solo que nuestra estrategia es espiritual. Y aquí Pablo le dijo a Timoteo perfectamente cómo sería esta batalla y cómo se obtendría la victoria en esta batalla. 1 Timoteo 6:16, dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano,
de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Verdad? Esta batalla es por fe. Tenemos que seguir creyendo en el poder de Dios. Tenemos que seguir creyendo en el amor de Dios para obtener las promesas, para estar firmes, para no dar pasos atrás, para no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal en nuestras vidas. No nos cansemos de hacer el bien, y el mejor bien que podemos hacer es buscar a Cristo todos los días, cuando está amaneciendo, cuando hay problemas, cuando incluso hay gozo, cuando hay abundancia o escasez, todo el tiempo encomendar nuestras vidas a Dios para que Él le dé respuesta a todas nuestras necesidades, para que Él nos guarde, para que Él nos bendiga, para que Él nos proteja todo el tiempo con su mano poderosa, ¿sí? Y entonces Él manifestará las obras. Las obras no son tuyas ni mías, las obras son de Dios. Vamos a leer Santiago 2:18. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe es lo que produce las buenas obras de Dios, ¿sí? No las que tú y yo intentamos hacer, porque si no, entonces eso sería como una falsificación. Imagínate la carne tratando de ser buena. Imagínate la vieja naturaleza corrompida tratando de ser religiosa. Pues no sirve, ¿verdad? Sino que la fe en Cristo y el poder en la gracia de Cristo es quien obra mediante la fe y entonces se produce la transformación. Esto es un don de Dios, esto es un milagro de Dios y esto está al alcance de todos. Todos los que hemos creído en su obra, en su muerte, en su resurrección y en el poder transformador que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Pero vamos al punto más importante. Para mí esto que vamos a ver, creo que para mí lo considero lo más importante. Moisés fue el que representa al espíritu de oración que tú y yo debemos tener para librar esta batalla diaria, ¿sí? Cuando alguien quiere ser vencedor, un vencedor espiritual, ¿sí?, debe tener una actitud de súplica, de oración, de fe, de constancia, de no romper esa comunión, porque esa comunión es la única que nos fortalece y es la que nos da la victoria. Entonces, si algo tenemos que hacer específicamente es redoblar nuestra oración para que entonces Dios responda a todas nuestras oraciones. Había una constante y la constante era levantar las manos sin vacilación, con fe, con súplica, ¿sí?, esperando la respuesta de Dios. Vamos a leer primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe, nuestra súplica, nuestra oración continua, nuestra oración constante. ¿Quieres tener paz? Te hace falta orar. ¿Quieres que tus problemas se resuelvan? Te hace falta orar. ¿Quieres que Dios proteja tu familia, tus hijos, tu trabajo? Tenemos que orar más. De repente algo te preocupa, de repente sientes que hay algo que puede ser vulnerable de tu vida, de tu salud, de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, de tu patrimonio. Lo que tenemos que hacer es orar más para que Dios nos guarde y nos proteja de cualquier peligro y de cualquier situación, ¿verdad? Entonces va a ser una mirada doble. Miro hacia arriba, orando a Dios, y miro hacia abajo, hacia lo que me rodea, que podría tener alguna potencialidad para hacerme daño, ¿verdad? Es decir, si ves que hay es un ejemplo, ¿verdad? Si de repente ves que por ahí hay un vecino conflictivo, pues no salgas a pelear con él, mejor pídele a Dios que te guarde de ese vecino conflictivo para que no haya ninguna situación, ¿verdad? Que Dios lo apacigüe, que Dios lo aleje, que Dios te guarde para no tener un conflicto. Si de repente sientes, fíjate, precisamente comienza ya la temporada navideña, ¿verdad? Y curiosamente en estas temporadas de fin de año y navideñas, lamentablemente, es cuando más se registran
accidentes automovilísticos. Número 1. Número 2. En esta temporada navideña de fin de año es cuando más robos o asaltos se dan. Robos a las casas cuando están solas y asaltos a las personas cuando van al cajero automático a recoger su dinero, ¿verdad? Entonces, si esta temporada se dan estos fenómenos, bueno, no es un fenómeno, es la maldad del hombre, o estos riesgos potenciales, estamos en buena fecha, ¿verdad? Estamos a 15 de noviembre, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le pedimos a Dios que durante esta temporada nos guarde de todos los riesgos, nos guarde de todos los peligros, ¿verdad? Le digamos, Señor, guárdame en el cajero, guárdame cuando estoy en el supermercado, en el estacionamiento, guárdame en mi trabajo, guárdame cuando tal vez por el trabajo regrese tarde y pues haya más tráfico, pues algunas personas empiezan a celebrar muy temprano, ¿verdad? Y entonces hay riesgos de accidente. Entonces decirle a Dios, Señor, guárdame en esta temporada, en este tiempo, porque la oración desatará el poder y el favor de Dios para tu vida. ¿Ok? Bien, entonces, tiene que haber una determinación valerosa e inflexible. Necesito orar todos los días. Necesito levantar mis manos a Dios para pedir su favor. Necesito suplicar hasta que Dios me escuche, hasta que Dios provea, hasta que Dios conteste, hasta que Dios resuelva. ¿Sí? La fuente del poder vencedor no está en ti, no está en mí, solamente está en Dios. Lo único que necesitamos es esa condición, esa súplica constante. ¿Sí? Vamos a leer Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué te parece? ¿Qué noticias? Si yo permanezco en Él, Dios me va a bendecir abundantemente. Pero tal vez ni siquiera lo merezca, sino simplemente porque he decidido buscar a Dios. Y al buscar a Dios, Dios va a ser fiel y Dios va a ser bueno conmigo. Si yo permanezco en Él, entonces puedo pedir todo lo que necesite, ¿verdad? Y también vamos a leer un salmo. El Salmo 56, verso 9. ¿Sí? Y nos dice así también, este salmo también es muy importante. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, en el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. ¿Te das cuenta? O sea, podemos tener enemigos de adentro y podemos tener enemigos de afuera. Pero lo único que sé es que si yo le pido a Dios, yo sé que Dios está por mí. Yo sé que Dios, el día que yo clamare, Dios escuchará mi súplica y tendré el favor de Dios inmerecidamente. Tendré el cuidado de Dios y la protección de Dios porque yo he confiado en Él, porque yo se lo he pedido a Él. ¿Ok? Y bueno, para terminar, entonces aquí había dos personajes más. Uno se llamaba Aarón, hermano de Moisés, y otro que se llamaba Ur. Y estos dos personajes nos representan a las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Las promesas son poderosas. Las promesas son poderosas porque significan el compromiso que Dios ha hecho contigo de amarte, de aceptarte, de bendecirte y de protegerte, ¿verdad? Si especialmente este salmo nos dice, esto sé, que Dios está por mí, que yo lo único que necesito es orar y pedir, eso es una promesa. Entonces, esas promesas nos van a sostener para seguir pidiendo y seguir confiados en esta batalla diaria, en esta batalla espiritual, ¿verdad? Las promesas de Dios son firmes, en Él son sí y en Él son amén. Lo único que Dios necesita es ir a pedirlas. Y de hecho, un pasaje nos dice claramente cómo es esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días,
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa? El violento es aquel que cree firmemente, que cree y se lo pide a Dios, y entonces arrebata la bendición, el favor para su vida. Leamos entonces Isaías 40, del 28 y 29. Isaías 40, 28 y 29. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué te parece? Él da esfuerzo al cansado. La firmeza y seguridad de lograr la victoria espiritual, de obtener la bendición y el favor de Dios sin ninguna duda, ¿verdad? Ok, amigos, pues esto es lo que esta mañana de manera breve y objetiva les quería compartir. Y ya para terminar, leamos lo último. Isaías 12, verso 2. Dice así: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Dios, quien ha sido salvación para mí. ¿Ok? Bien, pues Dios es mi salvación. Dios es nuestra salvación para salir adelante en todas las necesidades que tengamos en nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Pedir, clamar, estar en comunión con Él todos los días. Ok, ¿me quisieras ayudar para darle gracias a Dios? Aquí está mi esposa y ella es la que esta mañana, hoy, va a orar para terminar este estudio. Ok. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos recordaste el día de hoy acerca de la batalla que libró Israel contra Amalek. Pero pues lo más importante es lo que representa en nuestras vidas, que es Amalek, esa naturaleza que nos hace daño continuamente y que es una lucha a diario para todos los que hemos nacido de nuevo. Pero te queremos pedir, Señor, que produzcas en nosotros el querer alimentar a la nueva naturaleza a través de la oración, porque como dice tu palabra, que lo que vence a la naturaleza es nuestra fe, y la fe pues es por el oír y el oír la palabra de Dios, Señor. Te pedimos, por favor, que tú nos des voluntad para alimentar diariamente esa nueva naturaleza y para que podamos estar en tu voluntad, para que podamos estar en tu plan, para que podamos ser felices contigo todos los días, Señor, librando la batalla contra esa antigua naturaleza. Gracias por todas tus promesas escritas en tu palabra. Y Padre, pues te pedimos que tú nos sigas guardando de todo mal. Tú eres nuestra salvación, Señor, lo acabamos de leer. Y te pedimos que nos cubras y nos libres en todo momento de todo mal. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos pronto. Que Dios esté con nosotros. Hasta pronto.